Empecemos con que el cine no perteneciente al género ficción ya había existido durante 20 años antes a la invención de la forma documental de la que vamos a hablar ahora, de que se termina de consolidar a partir de la década del 20. Ya hemos visto que se puede considerar a los precursores, a los hermanos Lumière como precursores, pero durante el tiempo posterior a las primeras proyecciones de los hermanos Lumière surge una forma llamada noticieros documentales o películas documentales. ¿Qué son estos noticiarios, películas documentales? Es evidente que los noticiarios son material documental, pero como episodios individuales carecen de la identidad de una verdadera película documental, debido a que cada uno de ellos es episódico e inconexo, ¿sí? Son historias puntuales, perdón, noticias puntuales, eventos puntuales que tienen que ver con la descripción de una realidad puntual. Más parecido a los noticiarios y los telenoticiarios que después se desarrollaron en el lenguaje televisivo. Los noticiarios fueron solo una contribución al conocimiento público de distintas noticias, como por ejemplo de la Primera Guerra Mundial, informes, ¿no?, sobre estas situaciones, las noticias de la época. Después lo que nos interesa es la aparición de tres expresiones documentales ya en sí mismas, propiamente dichas. Primero la figura de Flaherty con Nanook el Esquimal. Después la figura de los documentalistas soviéticos, pero sobre todo la figura de Dziga Vertov con El hombre de la cámara. Y también, junto a Flaherty, la figura de Grierson, que entre los dos pertenecen, tanto Flaherty como Grierson, a lo que se denomina la escuela de Brixton. Después Flaherty y Grierson tienen sus diferencias, que ya vamos a ver más adelante, pero surgen desde la escuela de Brixton. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que están estas dos vertientes en principio. Una tercera expresión documental, más allá de los noticieros documentales que citamos anteriormente a la década del 20, que son las sinfonías ciudadanas, en donde participó, por ejemplo, Joris Ivens, que no estoy seguro que se pronuncie así, pero bueno, Joris Ivens, que después adquiere en el cine sonoro y en el documental sonoro una importancia a posterior. Entonces vamos a tener estas tres formas diferentes. Podemos decir entonces que en la Rusia de los años 20, con una revolución que casi no había terminado, el nuevo gobierno se encontró con que tenía que atender una vasta nación de gentes que no sabían ni leer ni entender sus respectivas lenguas. El cine mudo crecía, era un lenguaje universal, y los ciudadanos de la Unión Soviética podrían considerar con optimismo la diversidad, la historia y los acuciantes problemas de su nación. El nuevo gobierno deseaba, tanto como Dziga Vertov en realidad y todos los experimentadores, el grupo Dziga Vertov, un documental o un cine documental a la vez realista e inspirador. Y para huir de la artificiosidad del cine comercial de Occidente, ustedes ya saben, ya hemos visto esto, la posición que tenían en relación al cine de Occidente, por todo esto de las experimentaciones con el efecto Kuleshov y el personaje del protagonista colectivo y demás, consideraban el cine de Occidente como una evasión, al menos el cine comercial. Dziga Vertov es no solamente un documentalista, sino un teórico que publicó algunas obras o algunos escritos sobre la potencia del montaje y la potencia del cine documental, y un tipo de cine que representa o representara a la vida sin ejercer ninguna imposición sobre ella. Fue el precursor, tal vez, y esto lo dice Rabiger, esto puede ser discutible, de lo que hoy en día consideramos como cine directo, que es lo que vamos a ver más adelante. Ya es un movimiento del cine sonoro, pero
se lo puede considerar un precursor del cine directo. En El hombre de la cámara se constituye una exuberante manifestación de la capacidad de la cámara para moverse, para captar la vida de las calles e incluso una capacidad para tener conciencia reflexiva de sí misma. Se van a ver muchos de los experimentos a nivel montaje, los experimentos dialécticos, ¿no?, que ya se habían trabajado con Eisenstein, hijos de la experimentación Kuleshov. Bueno, Bertov, tanto como Eisenstein, estaba convencido de que haciendo un montaje compilatorio de planos rápidos y cambiantes, la vida misma surgiría libre de cualquier punto de vista que no fuera el de la cámara, que todo lo ve, ¿no? Por eso cine ojo. Un film altruista, un film con cierta dosis de humor, con cierta dosis de experimentación, con cierta dosis de simbolismo también, y con mucha preocupación nuevamente sobre el encuadre. Pero en este caso hay muchísima más preocupación en el cine de Bertov sobre el poder evocativo del montaje. Vamos a ver que hay muchas mezclas, muchas fusiones, muchos fundidos encadenados y muchas mezclas de cintas paralelamente, ¿no? Es decir, 3 cintas o 3 capas de lo que hoy llamaríamos 3 capas de video, jugando una con otra y generando efectos puntuales. Son documentales europeos que provenían de sociedades que ni eran de reciente constitución como Norteamérica, ni habían sufrido los estragos de una revolución, ¿sí?, o los cambios de una revolución como Rusia. Tendían más bien a reflejar el advenimiento de problemas urbanos, con poblaciones de creciente densidad y acosados por pobreza, en muchos casos, acuérdense, ¿no?, periodos de entreguerra y demás. Y aparecen las figuras como Joris Ivens, Alberto Cavalcanti, Walter Ruttmann, que produjeron películas más bien experimentales, a las que a través del tiempo se les ha dado el nombre de Symphony Cities o City Symphonies, sinfonías urbanas, y que se realizaron por Francia, por Holanda, por Bélgica, por Alemania. Si lo buscan van a encontrar en YouTube. Acá les muestro un poquito de una de Joris Ivens que se llama Rain, y que tiene la pretensión de no tanto una pretensión interpelativa, sino o reflexiva o de introducir una línea, una visión ideológica en el relato, ¿sí?, sino más bien tiene cierta pretensión poética. Tomaban elementos
puntuales, el tema lluvia o el tema lo que fuese, para narrar la relación que ese elemento podía tener con el mundo de la urbanidad de los años 20. Estos eran como un poco el fundamento de estas expresiones documentales europeas llamadas City Symphonies. Acá vemos Rain. Podemos decir que tenían características definidas en cuanto a inventiva, parecidas a la línea impresionista en ficción y en relación también al montaje. Una poética de la cotidianeidad, cotidianeidad, ¿sí? Por ahí viene un poco el trabajo narrativo y estético de las City Symphonies.